En Escudriñando la Palabra de Dios, continuamos entendiendo el cuerpo de Cristo, analizando la anatomía de un cuerpo. A través de estas enseñanzas, Dios nos está mostrando cómo Él nos creó y le dio un funcionamiento natural a todo nuestro cuerpo y cómo Él nos quiere enseñar el funcionamiento espiritual al ser nosotros parte del cuerpo de Cristo. Cada uno como miembros del cuerpo de Cristo somos tan diferentes, pero unidos para un bien común, que beneficie los lugares donde vivimos, todo nuestro entorno, los lugares donde trabajamos, a nuestras familias y nos beneficie a nosotros mismos. Hoy continuamos con las orejas. La función principal es captar, amplificar y dirigir las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo, facilitando la audición y la localización de sonidos. Su forma curva y sus pliegues actúan como antenas naturales que filtran y localizan la procedencia del sonido. Tiene cuatro funciones principales. La captación de sonido, que actúa como antena parabólica que recoge las ondas sonoras del ambiente. Y ambiente es el conjunto de condiciones, factores físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales que rodean a los seres vivos, influyendo en su desarrollo y supervivencia. Esto nos ayuda para analizar qué influyó en nuestro desarrollo, qué nos benefició y qué nos perjudicó. ¿Cómo entenderlo? En dónde vivimos, cuando éramos niños. ¿Cuál era ese entorno? Vivíamos en una casa, en un apartamento, de pronto todos en un cuarto, o tal vez en el campo, o tal vez en la ciudad probablemente, o en un pueblo. Cada uno de esos lugares es diferente. Hay diferentes tamaños de lugares, hay espacios, en otros no. En un cuarto se vive diferente a un apartamento, a una casa. Cada lugar es diferente y cada entorno también nos puede beneficiar o perjudicar. También nos rodean en el campo, hay muchos animales y tienen la habilidad los que viven allá de desarrollar y reconocer esos sonidos. Cuando los escuchan, saben qué animal es, saben de dónde viene, saben identificarlo y a veces saben hacer el mismo sonido, porque es tan constante que pueden repetirlo y puede ser muy similar. Entonces, todo eso influye en el desarrollo. Si nosotros nos quedamos en una ciudad, por ejemplo, escuchamos cosas diferentes. Escuchamos de pronto construcciones, sonidos de carros, de motos, de trenes, de buses, de camiones. Los ruidos ya los reconocemos si los hemos escuchado constantemente. Hay lugares donde hay mucho tráfico. Entonces, si trabajamos y se escucha constantemente, ya vamos identificando cada sonido y vamos desarrollando esa capacidad de poder de distinguir o tal vez repetir esos sonidos. Hay diferentes formas de hablar, diferentes dialectos, socializamos también con diferentes personas y todo eso influye en nuestro desarrollo. ¿En qué escuela? ¿En qué colegio pudimos haber estudiado? ¿Qué aprendimos ahí? ¿Qué había en ese entorno de la escuela? ¿Con quiénes eran la gente, los niños con quien tratábamos? Ese contexto histórico y esa cultura que también nos define en un momento dado y de donde aprendimos muchísimas cosas a través de lo que nos enseñaban y que nosotros escuchábamos. Teniendo en cuenta esta pequeña explicación, podemos hacer un análisis de qué pudo habernos beneficiado o qué pudo habernos afectado. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es nuestro comportamiento hoy en día? Porque todo eso nos lleva a un comportamiento actualmente que nos benefició y que nos perjudicó. Y lo podemos ver, analizarlo, por ejemplo, si hay algunas personas que pudieron criarse en un entorno donde hay paz, tranquilidad, palabras que brindan afecto, protección, seguridad, confianza, motivación para que sean mejores, para su crecimiento, para alcanzar metas, personas que han recibido una identidad definida, una familia,
que, a la que pertenece, eso influye muchísimo en el crecimiento de una persona. Pero también pudo haber pasado que en un momento dado tuvo un trauma por algo que escuchó, por alguna situación que le afectó. Entonces, también causa traumas. Y si otras personas o si de pronto vivimos diferente en medio de peleas, insultos, gritos, mentiras, humillaciones, calumnias, acusaciones falsas, palabras de rechazo, de desprecio, de chismes. Todo eso pudo habernos afectado. Porque cuando somos niños no tenemos la capacidad de discernir y no tenemos la capacidad de parar lo que estamos oyendo y de decir que no queremos escucharlo. Simplemente lo escuchamos y lo aprendemos. Podemos estar repitiendo y no nos hemos dado cuenta. Por ahí pudimos haber querido ser diferentes, pero terminamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué música pudimos haber escuchado en ese tiempo? Porque hay diferente tipo de sonidos de música que puede traer tristeza, otras traen alegría, otras están cambiando la manera de pensar de las personas porque se escuchan constantemente, se repiten constantemente y se van convirtiendo en una realidad y en un mundo interior. ¿Qué es lo que nos gusta de lo que escuchamos? ¿Nos está desviando de camino o nos está reencaminando en la verdad en Cristo Jesús? Las noticias, muchas noticias causan miedo, causan angustia, causan ansiedad, tristeza, desolación por, por economía, por tragedias, por tantas cosas que se dicen en noticias, entonces puede estar afectando nuestro mundo interior. Y nosotros estamos dejando que eso entre a nuestro mundo y nos afecte de una o de otra manera. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo nos va a llevar a hacer algo de lo que nosotros aprendimos. También hay otro funcionamiento que es la localización sonora. Dice que gracias a sus pliegues y curvas asimétricas nos permite identificar si un sonido proviene de arriba, abajo, adelante o atrás. Aunque el equilibrio se gestiona principalmente en el oído interno, la oreja es el punto de inicio crucial del sistema auditivo. Por lo tanto, necesitamos distinguir de qué parte estamos escuchando lo que escuchamos. ¿Y cómo nos puede ayudar esto? Vamos a pensar, por ejemplo, qué significa sonidos que vienen de arriba. Para mí, la palabra de Dios viene de arriba, de lo alto. Es una palabra que nos guía, nos cambia, nos renueva, nos transforma. Es palabra de sabiduría, de consejo. Y Dios utiliza personas que pueden ser son instrumento para el Señor, para que nos lleven y nos lleven esa palabra, para que nos motiven, para que nos impulsen a recibir información que nos va a beneficiar, que nos va a cambiar, que nos va a transformar, que nos impulsa a ser mejores para el propósito para el cual fuimos diseñados. Ahora, ¿qué palabras vienen de abajo? Pienso que las palabras que vienen de abajo son palabras de las tinieblas, que son las tentaciones, los malos consejos, los insultos, las humillaciones, las amenazas, las angustias, los señalamientos, las críticas, las burlas. Eso no viene de Dios. Dios no fue el que creó eso. La maldad del hombre y un mundo caído. Entonces se está lastimando, hiriendo y ofendiendo a personas y están destruyendo su mundo interior, están recibiendo un mal consejo y hay personas que se dejan llevar por las invitaciones que les hacen en cuestión de alcohol, en cuestión de drogas, todo eso vienen de abajo, vienen de las tinieblas, porque están destruyendo, no están construyendo, están destruyendo un alma. Y ahora, ¿cuáles son las palabras que vienen de adelante? En mi pensar, son esas palabras que lo ayudan a uno a cambiar para un mejor futuro,
personas que quieren lo mejor de nosotros y nos impulsan a crecer, a salir adelante, que desean que seamos mejores, que nos dan esa empujadita para avanzar, que no temamos a ser mejores y que nos sentamos seguros y que tengamos una identidad definida, es maravilloso. Son esas personas que también Dios sigue utilizando para esos cambios. ¿Y cuáles son las palabras o esos sonidos que vienen de atrás? Pienso que son esas palabras que escuchamos en el pasado, que nos detienen, que nos humillaron o que pudieron haber destruido nuestro mundo interior, que etiquetaron a una persona, los maltratos, el rechazo, el rencor, recordando también el dolor todo el tiempo. El pasado, esas son palabras del pasado que no nos dejan dar un paso hacia adelante porque estamos aferrados a ellas, porque todo el tiempo estamos recordando el dolor y ese dolor no nos deja avanzar. Entonces son palabras que nos mantienen en una atadura y que sin darnos cuenta no queremos soltar, porque hay dolor, porque hay rencor, porque hay heridas. Recordemos que que en el video anterior hablábamos de las palabras que son como golpes de espada, que causan traumas, heridas severas. Y esas palabras pudieron haber destruido ese mundo interior. También es importante recordar que Jesús vino a sanar nuestras heridas, a sacarnos de la cárcel de opresión y a que nosotros podamos caminar en libertad, sabiendo que dejamos atrás todo lo que nos quiso atar. Por lo tanto, es muy importante la palabra de Dios para poder ser libres en Cristo y poder ir por un camino mejor. Otra función principal de las orejas es la amplificación. Dice que aumenta la intensidad de la frecuencia del habla humana, facilitando la comunicación. Lo que nosotros estuvimos escuchando, lo que escuchamos ahora y lo que escuchan los demás de nosotros, ¿con qué intensidad lo están escuchando? ¿Con qué frecuencia lo están escuchando? ¿Y cómo nos perjudicó? ¿Cómo podemos o nos benefició? ¿Cómo nos está beneficiando o estamos de pronto siendo perjudicados y nos estamos dejando influenciar? ¿Y cómo lo estamos haciendo con nuestros seres queridos? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cuáles son esas palabras? Según las que nosotros escuchemos, así mismo nos van a ayudar para hablarlas. Y recordemos que las palabras tienen poder. Y eso es lo que nosotros estamos sembrando y lo que estamos recogiendo. Porque somos lo que las decimos, las estamos escuchando y las estamos llevando a que otros las repitan. Por lo tanto, es muy bueno entender esto para poder discernir y poder darnos cuenta cómo estamos nosotros funcionando a nivel espiritual. La otra función es la protección y conducción. Dice que dirige el sonido hacia el tímpano a través del conducto auditivo. El oído tiene una función irreemplazable en el equilibrio y la dirección. Cuando el sistema de equilibrio del oído interno falla, el cerebro recibe señales contradictorias. Fíjese que ahí mismo nos estamos dando cómo espiritualmente recibimos información contradictoria. Entonces es importante tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo de lo que entra por nuestros oídos, porque nos puede estar beneficiando o perjudicando. Entonces, al discernir me doy cuenta, no me conviene, me está desviando de camino. No me conviene porque me da miedo. No me conviene porque de pronto me está causando ansiedad, tristeza o depresión, llanto. ¿Y qué nos conviene y qué no? La palabra de Dios nos trae paz, nos da calma, nos da confianza y esperanza. Entonces nosotros necesitamos aprender a saber qué es lo que estamos dejando entrar, que nos contamina, que nos está dando señales contrarias y nos está desviando de camino, o que nos está
¿qué nos está beneficiando? Para quedarnos en ese camino que nos beneficia, que cambia nuestra manera de ser para que cambie, cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y así podamos hacerlo con otras personas. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de lo que tiene que ver con las orejas? En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros logramos entender que la fe es por el oír la palabra de Dios, es porque Dios quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nosotros. Porque Él dice que la fe es por el oír, pero está aclarando por el oír la palabra de Dios. Si nosotros estamos escuchando cosas contrarias que nos desvían, que nos están causando un caos en nuestro mundo interior, necesitamos tener la capacidad de discernir. ¿Cómo lo hacemos? Dios nos lo enseña. La palabra de Dios es un testamento. Hay un Antiguo y hay un Nuevo Testamento. Necesitamos conocer el Nuevo Testamento y saber qué cambió de ese primer testamento. ¿Qué se nos dio en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos está beneficiando de ese Nuevo Testamento? ¿A qué tenemos derecho en él? ¿Y con qué autoridad la vamos a recibir? ¿Qué autoridad nos está dando a través del Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo Él nos benefició a través de ese Nuevo Testamento? Entonces es importante conocer ese Nuevo Testamento, porque ahí está el verdadero camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos entrar a ese mundo. Ahora, con el fin de que seamos guiados correctamente, para que así cambie nuestra manera de pensar, para que nos dé una nueva identidad, una identidad donde nos sintamos que no hay nada que nos pueda cambiar nuestra manera de pensar, porque tenemos ya una identidad en Él, porque hemos sido comprados a precio de sangre, a precio de sangre. Hemos sido adoptados y ahora somos coherederos y partícipes del reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, necesitamos conocer qué hay ahí que nos beneficia y poder recibir todas esas bendiciones que están en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Ahora, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra nos va a llevar a tener la certeza de lo que queremos esperar y la convicción de lo que aún no vemos, pero que necesitamos creer que ya fue hecho. La fe hace realidad lo que nosotros tenemos la certeza de que va a suceder. Y eso sale de lo más profundo de nuestro ser a través de nuestro Santo Espíritu que nos ha sido dado y que nos va fortaleciendo a través de la palabra de Dios, porque es la que nos va a llenar. Ese es el pan de cada día. La palabra de Dios es el pan de cada día. Es un alimento que llena nuestro espíritu, nos fortalece en él, nos establece en él y nos da poder y autoridad. Nos da seguridad, nos da economía, nos permite sentirnos fuertes. Y en nuestra debilidad Él es la fuerza y la fortaleza. Necesitamos aprender a entrarnos en ese mundo donde tenemos muchas cosas para beneficiarnos, y que nos va a fortalecer en una fe que nos va a dar confianza y seguridad. Pero para eso necesitamos oír la palabra de Dios. La fe produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque vamos caminando hacia eso que nosotros queremos y que lo estamos creyendo, que no nos perjudica, porque le podemos estar pidiendo algo que nos va a perjudicar. Le podemos estar pidiendo mucho dinero y Él sabe que nuestro corazón con el dinero se pierde. Él necesita primero
saber que nuestro corazón está dispuesto para que el dinero no nos perjudique, no nos dañe, no nos desvíe. Porque Él quiere que nosotros prosperemos así como prospera nuestra alma. Que tengamos salud y que prosperemos como prospera nuestra alma. ¿Cómo prospera nuestra alma? A través de la palabra de Dios, que tiene poder y tiene autoridad. Ahora, miremos lo que dice Mateo 8, 1 del 1 al 10. Cuentan que esta es la historia del centurión que tuvo un encuentro con Jesús. Él fue a buscar a Jesús porque tenía un criado enfermo y le pidió que sanara al enfermo. Jesús quiso ir hasta su casa, pero como él era un soldado romano, un centurión romano, él sentía que no era digno de que Dios fuera a su casa por lo que él hacía. Entonces, él le dijo que él no era digno, pero que dijera la palabra que él sabía que con la palabra él podía sanarlo. Que así como él le daba órdenes a sus soldados y ellos iban a hacer lo que él les ordenaba, Jesús podía decir la palabra y esa palabra iba a hacer lo que la había mandado hacer. Por supuesto, el milagro fue hecho. Fue el primer hombre en la Biblia que entendió que la palabra tenía poder. Porque Dios lo dijo, Jesús lo dijo y así fue. El criado fue sano. Dios nos está diciendo el poder de la palabra de Dios. A veces nosotros creemos que pelear con un problema, hablar con el problema, llorar con el problema nos va a crear un milagro. Pero lo único que tiene poder y autoridad para hacerlo es la palabra de Dios. Entonces, si no la conocemos, no sabemos cómo orar, cómo declarar y la autoridad que tenemos para hacerlo, para recibir todos los beneficios que nos han sido dados a través de ella. En Mateo 10:28, en Proverbios 17:4, dice, el malo está atento al labio inicuo. Dice, el malo está atento al labio inicuo. El mentiroso escucha la lengua detractora. Entonces nos está diciendo que nosotros podemos estar escuchando personas que tienen malintencionadas, mentirosas y que disfrutan del chisme y sin darnos de las calumnias, de maldecir y sin darnos cuenta nosotros nos estamos inconscientemente entrando en un mundo igual. Entonces dice que el malo, nos estamos convirtiendo en malos porque estamos siendo partícipes de algo en lo que Dios no está de acuerdo. También en Proverbios 40, 20, 21 dice, hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Aquí Dios nos está hablando de que necesita que sus palabras, que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios, que escuchemos la palabra de Dios y que la tengamos adentro en el corazón. Podemos hacer oraciones que salgan del corazón, pero desafortunadamente en muchas ocasiones podemos maldecir de corazón, con esa emoción, con ese sentimiento, pero no tenemos la capacidad de orar con esa misma del corazón. Una maldición que sale del corazón y que inmediato sucede porque salió con rabia, con ira, con enojo. Y una oración que solamente sale de aquí, de la garganta. Dios nos habla de las oraciones que no salen del corazón. Necesitamos que nuestro corazón esté conectado a la palabra de Dios para que salga con la misma intensidad y poder. No es solo declararla, es creer que tiene poder. Es aferrarnos a ella y entenderla, comprenderla y tomar la autoridad que Cristo nos ha dado en ella, en esa palabra. Todo lo que nosotros queremos se crea a través de la fe, a través de la palabra de Dios. Y necesitamos que sea del corazón, que nuestro corazón le pertenezca a Él. En Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta
que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuál es la ley perfecta? La ley en Cristo Jesús. Anteriormente eran las leyes del Antiguo Testamento, pero ahora es la ley en Cristo Jesús, que es amar a los demás, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y lo tenemos a Él primero, porque en Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas, y nosotros vemos que necesitamos hacerlo también con los demás, lo que queremos que nos hagan. ¿Cómo entiendo yo el amar a los demás como a mí mismo? Lo que yo estoy haciendo con otros, me gustaría que me lo hicieran. Lo que nosotros hacemos nos gustaría vivirlo porque estamos sembrando para recoger. Si estamos hablando de otros, nos gustaría que hablaran de nosotros. Si estamos maldiciendo a otros, nosotros quisiéramos recibir esa maldición porque estamos sembrando para recoger. ¿Qué estamos escuchando y qué nos estamos dejando involucrar para hacer lo malo, o qué estamos haciendo para hacer lo bueno? Dios nos está diciendo que perseveremos en la ley perfecta. Cristo es la perfección y en Él está la ley que da libertad. Nos permite reírnos, disfrutar. Ya no es el sacrificio, es la fe, y la fe nos va a llevar a hacer las cosas que Dios nos quiere que hagamos y para las cuales fuimos creados. En Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que le oye que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué quiere decirnos esta palabra? ¿Cuál es nuestro fundamento? De pronto nuestro fundamento son las cosas materiales, es el dinero, es el trabajo. Y no tenemos a Dios y a Cristo, no lo tenemos por ninguna parte. Todo lo material es dado a desaparecer un día. Entonces, todo lo que nosotros queremos es esa parte espiritual que nos va a ayudar a que el fundamento para nuestra familia, para el matrimonio, sea Cristo, y lleguen las tormentas y sea firme y no se deshaga, no se destruya, porque en Él está la fuerza y la fortaleza de un amor inagotable. ¿En qué está fundamentado las enseñanzas de los hijos? Porque ellos pueden estar haciendo un fundamento irreal. Necesitamos a Cristo como fundamento, la palabra de Dios como fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento para hacer lo que queremos hacer? ¿Solo el deseo de lograrlo para mostrarle a todo el mundo lo que queremos y tener más cosas para mostrar que cosas para contar? O tener ese fundamento que nos ayuda a vivir momentos muy especiales, maravillosos, que cuentan la historia de Dios y la manifestación de Dios en cada uno de nuestros familiares, de nuestras familias, de nuestros seres queridos y del entorno donde nosotros estamos. Es maravilloso que tengamos como fundamento a Cristo Jesús. Lo necesitamos para cuando haya tormentas, cuando haya situaciones de enfermedad, sea fuerte la fe, la convicción y la certeza, y Dios sostenga esa casa firme y no quede destruida. Y que puedan ver el milagro hecho, la acción de Dios en un lugar donde no hay nada que hacer, cuando todo parece perdido. Muchos hogares se han perdido porque no tenían a Dios en el corazón.
Desafortunadamente a veces queremos a Dios donde no nos estorbe y solo de vez en cuando lo dejamos entrar. Él quiere habitar en nosotros. Él quiere que le entreguemos el corazón, que le entreguemos la mente, que le entreguemos todo lo nuestro. Y eso será nuestro fundamento para poder avanzar en el camino y dar pasos firmes. También la palabra de Dios nos dice a nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, que necesitamos. En Mateo 5 dice, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. No se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que la luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben al Padre que está en el cielo. Cuando ven un cambio y una transformación en una persona, cuando ven que han habido tormentas y que aún sigue sosteniéndose en medio de las tormentas de lo que quiso destruir un hogar, unos hijos, y está fundamentada, Dios mostrará su gloria manifiesta y para Él solamente será la gloria y la honra. Por eso necesitamos ser luz, para que Él sea glorificado, para que todos los que conocieron nuestra parte errónea, aquellas actitudes que destruían, vean hoy un cambio y una transformación que beneficia a los demás. Y que somos parte de la luz para este mundo, de beneficio para la ciudad, para el país, para el vecindario, para todo lugar donde nosotros estamos. Hoy quiero invitarlos para que hagan esta oración, si ustedes necesitan a Cristo, para tener un fundamento que los guíe, los instruye con sus hijos, con sus familias, con sus esposos o esposas, en el trabajo, en todo lugar donde estemos. Si no lo conoce, puede decirle, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador, mi Jesús. Te necesito. Necesito que cambies mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Sácame de la cárcel de opresión donde he estado y ha destruido mi vida. Escribe que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Quiero que mi familia sea sustentada por ti y que haya un fundamento en ti. Perdona mis pecados. Échalos a las profundidades del mar. Revísteme de Cristo y enséñame tu palabra y que habite en mí esa palabra a través de tu Santo Espíritu. Haz de mí un odre nuevo. Amén. Dios me los bendiga. Espero que disfruten esta palabra tan bella y tan hermosa como la he disfrutado yo en este conocimiento tan hermoso. Que pasen una semana maravillosa y nos vemos muy pronto.